La verdadera libertad. Todos sabemos muy bien que Cristo murió por nosotros en la cruz, que fue crucificado por nuestros pecados, que pagó con su vida nuestros errores, que nos compró con su sangre y nos hizo libres. Jesús nos liberó ciertamente, y el apóstol Pablo nos pide que nos mantengamos libres sin ataduras, sin esclavizarnos a más nada. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan al nuevo yugo de la esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Si ya somos libres, ¿por qué nos pide Pablo que nos mantengamos firmes y que no nos sometamos de nuevo al yugo de la esclavitud? ¿A qué yugo de la esclavitud se refería Pablo? Esa respuesta nos las dio Jesús. En verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Todos podemos llegar a ser esclavos del pecado si no logramos desprendernos del pecado, si vivimos constantemente inmersos en el pecado. No fuimos creados pecadores, no es nuestra naturaleza, lo heredamos de nuestros primeros padres. Aunque el pecado es una herencia de nuestros primeros padres, es una condición que podemos luchar contra ella, podemos esforzarnos por no pecar. Eso es realmente posible. Fue una promesa de Dios desde el inicio. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Génesis, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Fuimos liberados del pecado por Cristo Jesús cuando murió en la cruz, y tenemos la promesa de Dios que podemos dominar el pecado. Es una realidad. No estamos condenados a vivir como esclavos del pecado. ¿Estás esclavizado al pecado? ¿Eres esclavo de alguna situación de pecado? Pablo sigue señalando que es fácil reconocer lo que viene de la carne, lo que es pecado. Fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Si estás inmerso en alguna de estas condiciones, te has convertido en esclavo del pecado, y al mantenerte como esclavo del pecado, estás menospreciando el sacrificio de Cristo. Es como romper con Cristo, es darle la espalda y decirle, fue en vano que murieras por mí. Al actuar así, nos desligamos de Cristo, nos alejamos de Él y nos apartamos de su gracia y bendiciones. Se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. La gracia de Dios es la inmensa misericordia y amor que nos ofreció al hacernos libres por medio de Jesús. Y si perdemos esa gracia, estamos rechazando la oferta de vida eterna que nos dio. Si estás viviendo esclavizado al pecado, la gota de esperanza de hoy te recuerda que hay otra opción de vida y que es posible que combatas y domines el pecado. Solo debes permanecer en la gracia de Dios y Él te dará las fuerzas para combatirlo. Para Él no hay nada imposible. Jesús prometió: pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Juan capítulo 8, versículos del 35 al 36. Permite hoy que Jesús entre y se quede en tu corazón y serás realmente libre. Te ayudará a dominar el pecado y recibirás la gracia de la vida eterna. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas,
pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado mi maldad. No merecía tanto amor. Amén.